Bueno, hoy terminamos el libro de Proverbios y la enseñanza esta la he titulado La sabiduría en la mujer. La sabiduría en la mujer. Resulta que en los tiempos bíblicos la mujer no valía mucho. No valía mucho. No porque Dios dijera que no valía, sino porque esa era la cultura. Entonces, la palabra del Señor dice algo totalmente distinto. La palabra del Señor pone a la mujer en un buen lugar. Sin embargo, la cultura no lo hacía de esa manera. Vimos de la mujer una vez, ya en esta serie del libro de Proverbios, cómo hay mujeres que se dedican a cazar hombres. Se dedican a cazar hombres, se dedican a hacer lo malo delante del Señor y destruir la vida de los hombres y estar al acecho, a ver a quién pueden devorar, a quién. Sin embargo, esta mujer que vamos a ver aquí, este tipo de mujer descrita por el Señor, es totalmente lo opuesto. Y vamos a terminar con el libro de Proverbios de esta manera. Y me parece que es muy bueno porque le vamos a hacer justicia a la mujer. Que no solo se habla en Proverbios de la mujer que hace mal delante de Dios y que le provoca todo tipo de pesar al hombre, sino también está la mujer que es una bendición para el hombre. De hecho, ese es uno de los puntos que vamos a ver. Y qué bueno que muchas de las mujeres que nos están viendo puedan decir, gracias Señor porque tú has hecho esa obra en mí. Y la que nos esté viendo y no entienda que el Señor ha hecho esa obra en ella, pues usted entonces disponga su corazón, escuche la enseñanza. Porque es la palabra de Dios, de hecho es el último proverbio, Proverbios 31. Y no todo el proverbio, sino vamos a leer del 10 al 31, el final. O sea, vamos a hablar de que el proverbio 31 dice aquí dichos del rey Lemuel, quiere decir que es un rey, y dice en la Reina Valera mía, que no es con la que siempre predico, porque hoy voy a predicar con la nueva versión internacional, porque se entiende muy bien lo que dice, y es muy importante que se entienda bien. En la Reina Valera, con la que yo siempre predico, dice algo como que el dichos del rey Lemuel, los cuales la mamá le enseñaba o algo así. Entonces, profecía que la mamá le enseñó. Entonces, es cosas que un rey recibió de su madre. Entonces, fíjese que el contexto es la realeza. Nosotros no pertenecemos a una clase como esa. Nosotros no tenemos ese tipo de contexto, pero sí podemos extraer de la palabra del Señor los principios que le deja ahí la madre del rey Lemuel a su hijo, porque al fin y al cabo está hablando de la mujer virtuosa, dice ahí, la mujer virtuosa. Dice los hermanos que hicieron esta Biblia le pusieron la mujer ejemplar, y ya veremos por qué lo traducen así. ¿Ah? Lo traducen así, son palabras que se entienden un poco mejor en el idioma español que hablamos hoy. Y es muy valioso también leer una versión como esa porque sin tener que interpretar demasiado el idioma bíblico, nos da una idea bien buena, bien clara de lo que está diciendo. Dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Y fíjese que ya está diciendo que ¿dónde se hallará? Como diciendo, es bien rara, ¿verdad? Es bien rara. Y dice que es más valiosa que las piedras preciosas. Y, por ejemplo, la sabiduría es una de las cosas, de los valores que el Señor pone por encima de las riquezas. En el libro de Proverbios lo vemos en muchos lugares, como el Señor dice que la sabiduría vale más que cualquier bien material que uno tenga. Y aquí está diciendo que una mujer ejemplar, una mujer virtuosa, también vale más que cualquier riqueza que uno pueda tener. Y continúa la palabra del Señor. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino, y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Ven, se dan cuenta, a sus criadas. Aquí no todos tenemos una persona que trabaje siquiera para nosotros. Puede que alguien contrate de vez en cuando a alguien que le ayude con la limpieza de la casa, o con la cocina, o con la crianza del niño, pero no es el mismo concepto de tener criados que le sirvan en su casa, ¿verdad? Ven que el contexto es distinto.
es distinto, no es lo mismo, el tema, el contexto no es igual, pero el tema es perfectamente conveniente estudiarlo en el día de hoy. Pero uno tiene siempre que darse cuenta de que no se habla en el mismo tiempo histórico, en el mismo lugar. Y sigue el Señor. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. El panorama que vemos aquí, sobre todo, es de una mujer bien empeñada en hacer las cosas correctamente delante del Señor. Y como les decía al principio, de ninguna manera esta es una mujer relegada por la sociedad, ni por el Señor, mucho menos. Esta es una mujer con mucho valor. Fíjense que en el principio dice que es más valiosa que las piedras preciosas. Así que esto es una mujer con un valor incalculable. Y quisiera todo hombre poder tener una mujer así, una esposa así. ¿Ah? Entonces, los muchachos jóvenes que se vayan a casar, órenle al Señor y pídenle una esposa así, porque fíjese que si usted se casa con la mujer equivocada, eso va a ser un problema la vida entera. Un problema la vida entera. Así que si usted puede encontrar con la ayuda del Señor una mujer que sea sabia delante del Señor, sea una mujer así como esta, eso va a ser la bendición más grande que va a tener, más allá de las piedras preciosas. Digamos, traduzcámoslo al lenguaje de hoy como más allá de una cuenta de banco grande, bien jugosa, o de un carro del año, o de ropas de marca, de un centro comercial, o todo lo que usted pueda necesitar, o una casa de lujo. Nada de eso le va a traer más bendición de parte del Señor que una esposa que le sirve al Señor. Entonces, en este pasaje quisiera ver 7 virtudes del tipo de mujer que le agrada a Dios. Al fin y al cabo dice la mujer virtuosa, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son esas virtudes. Yo saqué 7. Podría haber sacado más, pero yo creo que 7 es suficiente. Es suficiente. La primera virtud que veo, dice en los versículos 11 y 12. La primera virtud es la honestidad, es honesta. La mujer virtuosa es honesta. Dice, su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Ve, ahí está la confianza del esposo hacia ella. Y ella todo lo obtiene es bien habido. No tiene ganancias mal habidas. No miente, no roba, no tranza, como dicen en algunos países. No hacen ningún tipo de trampa para poder ganar lo que gana. Entonces, el esposo está confiado completamente en ella. Tremendo que un esposo pueda decir, yo sé que mi esposa está haciendo las cosas correctamente. Yo no tengo que estar detrás de ella. ¿A dónde fue la peluquería? Espérate, yo voy a seguirla, a ver qué está haciendo, a ver si de verdad fue a la peluquería. O fue al mercado a comprar la comida. No estoy seguro. Déjame ver si es verdad que fue al mercado. Y no es fácil vivir así. Pero ¿sabe qué? Muchas personas, lo mismo hombres que mujeres, viven de esa manera. No hay confianza en la pareja. No hay confianza en la pareja. Eso es terrible. Y esas son las cosas que usted va a afrontar si usted se casa con una persona que no sigue al Señor. O si usted mismo o usted misma no sigue al Señor. Es tremendo. Es una vida que va a ser una guerra la vida entera. Va a ser una guerra. No va a ser feliz, es mentira. Pero usted no ha visto, pastor, usted no ha visto qué linda es la mujer con que me voy a casar. Puede ser la más bella de este mundo. Usted va a ser el hombre más desdichado de este mundo.
porque se va a casar con una mujer preciosa por fuera, pero terrible. Entonces, más vale que se la busque, primero que todo, que sirva al Señor. Que sirva al Señor. Primero que todo, le ora al Señor usted, y que lo guíe a la mujer que es. Y Él le va a decir, un paso a la vez, Él va a decirle. ¿Saben? Pero ya ve que la primera virtud que podemos ver es la honestidad. Esta mujer virtuosa que dice el Señor es honesta. No necesita de ganancias malavidas. Al esposo dice que le es fuente de bien, no de mal. No le provoca perjuicio al esposo. No le busca problemas. He dicho en español bien claro. No le busca problemas al esposo. ¿Cuántas mujeres no hay allá afuera que le buscan problemas al esposo de todo tipo? Las mujeres a veces destruyen la vida del esposo. Pero esta mujer virtuosa, no. Esta es todo lo contrario. Esta edifica la vida del esposo. Es tremenda. Tremenda. Y todo porque tiene la sabiduría del Señor, porque sigue al Señor. Como dice el libro de Proverbios del principio, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Así que la persona que respeta al Señor, que sigue la guía del Señor, esa es sabia. Ese es el principio, y por ahí empieza la persona a ser sabia. Así que, como vimos en la primera enseñanza, si uno no sigue al Señor, pues no tiene esperanza siquiera de empezar a ser sabio. Esta mujer sí es sabia, porque sigue al Señor, está bien delante del Señor. La segunda virtud que vemos es que es trabajadora. Yo creo que esto está en todo el texto. Yo creo que es la virtud que más resalta. Es cuánto trabaja esta señora. Es increíble cuánto trabaja. ¿Cuánto trabaja? Yo creo que yo no resistiría a trabajar de esa manera. Los hombres a veces, cuando tenemos que hacer varias cosas a la vez, nos volvemos un poco, nos entretenemos, nos decimos, no, que va, esto es demasiado. Y no es que sea que haya que hacer mucha fuerza ni nada, sino que son muchas cosas, muchos detalles a la vez. El hombre es más de, yo voy para allá. Y la mujer dice, no, yo tengo bajo mi control todo esto lo que está pasando. Y eso es tremenda bendición, porque no podría uno solo. La mujer no podría ocuparse solamente de la familia, ocupándose de muchos detalles a la vez todo el tiempo y sin tener un liderazgo. Y el hombre no podría ejercer su liderazgo si no tuviera una esposa que se ocupara de tantos detalles. Y ninguno de los dos tiene más prioridad delante de Dios que el otro. Ninguno de los dos. Las dos cosas son tremendamente importantes delante del Señor. Entonces, trabajadora, ¿verdad? Dice, los versículos 13 al 15 son los que he escogido para esto. Dice, anda en busca de lana y de lino, y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. ¡Qué tremendo! O sea, uno dice, pero esa señora no duerme. Es increíble. ¿Cuántas cosas hace? Es trabajadora. Pero no solo trabajadora, sino también vemos otra virtud que está muy ligada a esta, que es emprendedora. Emprendedora, claro, lo vemos en el día de hoy y no es lo mismo que en un contexto de la realeza. Quizás el tipo de mujer que conoció el rey Lemuel o su mamá son mujeres con alguna posibilidad de hacer un negocio, de emprender negocio. No estoy diciendo que todas las personas que nos están oyendo tengan que emprender un negocio. Usted puede ser simplemente un empleado la vida entera, pero los principios son los mismos, ¿verdad? Usted sigue siendo una persona correcta delante del Señor, con la sabiduría del Señor. Emprendedora. Esta es una mujer que hace negocios, que emprende cosas nuevas y que, en fin, lucha por el bienestar de su familia. Dicen los versículos, el versículo 20 simplemente. No, perdón, 16 al 19. Dice, calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. ¿Ya ves? Compró, ganó, plantó un viñedo. ¿Ves? Decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche de nuevo. Esa señora no duerme. Ahora, fíjese que el consejo no es que usted le diga a su esposa, si tú quieres seguir al Señor no puedes dormir. Se atreve a decir, eso no es lo que estamos diciendo aquí. De hecho, yo personalmente, le digo mi opinión personal, yo valoro mucho el descanso. El descanso es muy importante, muy importante. Pero es la forma de ilustrar el emprendimiento y el trabajo arduo de esta mujer. Es terrible, es increíble. Y fíjese, mientras vamos leyendo y analizando, no se olvide
de la otra mujer que vimos una vez. La mujer que lo que hace es desbaratar la vida de un hombre, de una sociedad entera inclusive, ¿verdad? Esto es una mujer que es lo opuesto, ya pues están viendo. Seguimos a la cuarta virtud, que es generosa. Fíjense que en medio de tanta descripción de trabajo y emprendimiento y qué sé yo, resulta que aparece este versículo 20 que dice: tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. De repente, esta mujer que tanto trabaja, tanto se sacrifica por su familia, tanto bien le hace al esposo, pues de repente, ¿qué cree? Que es generosa también. Qué increíble, es generosa. Cuando ve a una gente pobre, ahí va y lo ayuda. Claro, en el día de hoy tenemos varios tipos de pobres. Tenemos los pobres de verdad y los pobres entre comillas, ¿verdad? Tenemos los pobres que ciertamente tienen necesidad y tenemos los pobres que no, es mentira, no tienen ninguna necesidad y lo que hacen es ir a pedir. Y lo que hace es engañarlo a usted, a las personas como esta mujer que es generosa, que es gente que se aprovecha de la gente generosa. Entonces, bueno, yo me imagino que esta señora, con lo sabia delante del Señor que era, me imagino que sabía bien aquí quién era el pobre, de verdad. Quién era el pobre. Sí. Así que generosa. La generosidad es una de las cosas que el Señor nos da. Es parte de la misericordia que nosotros recibimos del Señor. Cuando fuimos salvos, que éramos enemigos del Señor Jesucristo. Y aquí voy a saltar, a hacer un paréntesis, y saltar cientos de años, adelantar cientos de años, porque estoy hablando cientos de años antes de Cristo. Pero voy a adelantar cientos de años a Cristo y a hacer un paréntesis. Y los cristianos de hoy hemos recibido el perdón de Jesucristo. No lo merecíamos, no lo merecíamos. Eso es demasiada generosidad, demasiada generosidad. Y eso es una de las cosas que el Señor nos da cuando empezamos a crecer en Él, ¿verdad? Nos hace más generosos. Dice la próxima, la virtud número 5 que yo extraje, que es responsable. Obviamente, una mujer que le es de bendición al esposo, que es trabajadora, que es emprendedora, pues no es difícil entender que es una persona responsable. No es una persona que deja de la mano las cosas, las responsabilidades. Bueno, es necesario hacer tal cosa, que se haga solo. Las cosas no se hacen solas, no salen solas. Nosotros somos los responsables por hacer que salgan las cosas a veces en nuestro hogar, en nuestra familia. Que la ropa de mi hija hay que lavarla. No, es que mi esposa se ocupa de eso. Pero si ella no se ocupara de eso, si estuviera siempre sucia la ropa. O si hay que comprar alguna comida, bueno, soy yo el que lo hago. Ahora que nació la niña. Si no se hace, pues no comemos nunca. O sea, las responsabilidades no se pueden evadir. Y esta señora, que era una señora bien recta delante del Señor, sabía eso. Dicen los versículos 21 y 22. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. No porque fue y compró el abrigo, porque en el caso de ella sabía hacer todas estas cosas. Pero de cualquier manera se ocupaba de eso, ¿verdad? Se ocupaba de que el día que llegara la nieve, el frío, no estuviera ella diciendo: ¡ah! ¿Qué le parece que hay nieve? ¡Ay, mi madre! ¿Ahora qué voy a hacer? Fíjese que está nevando de afuera. ¡Ah! Ahora mis hijos tienen frío, mi esposo, el pobre, no tiene un abrigo, no quiere trabajar. Digo, no, ya tenía previsto eso. Yo sé que yo vivo en un lugar donde nieva a veces, entonces yo tengo aquí, todo lo tenía bien pensado. ¿Ves? Dice, las colchas las cose ella misma. En este caso ella era la que hacía todo, ¿verdad? Y se viste de púrpura lino fino. Es elegante después de todo, ¿no? La señora no anda como quiera, ¿no? Es elegante. Ay, eso no quiere decir que todas las señoras que son bien responsables tengan que andar con ropas súper buenas. Te pueden andar simplemente con una ropa decente, porque ese es su nivel adquisitivo. Está bien. Lo que estamos viendo es el principio, no que todas tienen que copiar este modelo. Y bueno, la que no se vista con púrpura no entra a la iglesia. No estamos hablando de copiar un modelo, estamos hablando de seguir principios que el Señor pone en su palabra. Y el versículo 27 dice: está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que come no es fruto del ocio. Vuelve el tema del trabajo duro, ¿verdad? Pero está atenta a la marcha de su hogar. Está
está claro. Todo lo que necesita su hogar, ella sabe, necesito comprar acá, necesito buscar acá. Los niños necesitan tal cosa, es increíble, increíble. Y la cosa se empieza a poner más seria con la virtud número 6 que dice que es honorable, esa mujer recibe honor. Y con esto quiero tener mucho cuidado porque, y voy de nuevo a hacer un paréntesis, cientos de años más tarde, a la luz de la cruz de Cristo, y sabemos que los cristianos no buscamos honor, ¿verdad? Eso lo sabemos. Los cristianos no andamos buscando honor, porque ya el Señor nos dio honor espiritualmente, porque nos sacó del pecado, de la vergüenza en la que andábamos, y nos puso en el reino de Él, ¿verdad? Y estamos esperando a que Él nos lleve con Él, o que Él venga, o lo que sea, pero cualquiera de las dos cosas que sucedan, somos de Él, ¿verdad? Y eso es bendición de sobra, y ese es honor de sobra también. No tenemos que estar buscando que nos den honores a nosotros, como dicen en mi país, bombo y platillo, ¿verdad? No es que yo ahora quiera recibir honor y que me pongan una corona y que me digan, ahí está Silvio, vamos a aplaudirlo porque él es el mejor, qué sé yo, lo que sea. No es eso lo que estamos diciendo. Simplemente que hay personas que por hacer las cosas correctamente delante del Señor, todo el mundo dice, qué increíble esta persona, cómo el Señor ha hecho una obra tremenda en él. Eso es normal, eso pasa. Eso pasa, gloria a Dios por lo que ha hecho en tal persona. ¿Sí? Y eso pasó en esta señora, en este tipo de mujer. Pasa. Mira el versículo 23 lo que dice, su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. No quiere decir que si su esposo, señora, es político, ya eso signifique que tenga honor delante del Señor, porque es autoridad en el pueblo. Eso no quiere decir eso. Pues, hay políticos buenos y políticos malos. Eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es, en los tiempos bíblicos, la autoridad se ponía de acuerdo a la Biblia y había que cumplir requisitos para poder ser líder en el pueblo de Israel. El líder en el pueblo de Israel no era la persona que hizo una campaña política y ganó. No. El pueblo de Dios, había una teocracia, o sea, teo que significa Dios. Había un gobierno por parte del Señor, que el Señor le dio a Moisés, y había una ley, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con esa ley, se escogían a la gente que guiaban al pueblo. No se escogía a cualquier persona, no. Tenía que ser una persona que anduviera bien con el Señor. Entonces, cuando se dice aquí que es que el esposo de esta señora estaba entre las autoridades del pueblo, quiere decir que su vida espiritual estaba bien alineada con Dios. Entonces, fíjese cómo la pareja se complementa de esa manera. Cómo la esposa hace lo correcto, pero el esposo también. Entonces, ella lo bendice a él. Y también por él hay bendición para ella, hay honor. Pero no es el honor, como les digo, no es el honor que uno anda buscando, que uno lo aplaudan y uno le digan que uno es el mejor, ni nada de eso. Es el honor espiritual, es distinto. El honor espiritual es distinto, no es lo mismo que el honor del mundo. El honor del mundo busca que la gente diga cosas de uno que a veces ni uno tiene esas cualidades. Pero el honor delante del Señor es un honor humilde, es humilde. Y dice los versículos 28 y 29, sus hijos se levantan y la felicitan, ¿se dan cuenta? La misma familia, cuando va creciendo, dice, no, mi mamá es tremenda, mi mamá. Dice, también su esposo la alaba. El esposo mismo dice, no, es que mi esposa, cuidado con eso, como se dice en Cuba, cuidado, mi esposa es tremenda. Y le dice el esposo, porque dice el 29, muchas mujeres han realizado proezas. O sea, puede que haya muchas que sean buenas. Dice, pero tú las superas a todas. No quiere decir que su esposo esté seguro de que su esposa es la mejor de todas, pero para él sí lo es. Para él sí lo es. Y yo creo que eso es un mensaje que le envío a todos los hombres casados, hermano o amigo, su esposa es la mejor de todas las esposas. Si su esposa es una creyente que de verdad está alineada con el Señor y si su esposa no es creyente y usted tampoco, pues vengan al Señor. Vengan al Señor, no vengan simplemente por, no, es que la bendición de ser una pareja, no. Eso va a venir por añadidura. Pero vengan al Señor para reconciliarse con el Señor. Y de seguro Él va a empezar a hacer esa obra en ustedes. Y la última
La número 7, virtud número 7 es que es piadosa, relación con el Señor, relación con el Señor. Dice el versículo 26, cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Sabiduría y amor son dos cosas muy importantes, que son cosas que el Señor pone en uno, ¿verdad? Que el Señor hace que uno desarrolle. Sin el Señor es imposible tener verdadera sabiduría y verdadero amor. Ya le digo, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si usted no teme al Señor, no hay forma humana en que usted sea de verdad sabio delante de Él. Y amor, vamos a hacer de nuevo un paréntesis y saltar cientos de años. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo describe ahí qué es el amor de verdad, con respecto, o sea, desde la perspectiva del Señor. ¿Qué es el amor? Es tremendo. Cuando uno lee eso, uno dice, yo no sabía lo que era el amor antes. Yo pensaba que sabía lo que era el amor. Pero ahí Pablo dice, no, el amor es tremendo, es tremendo. El amor no busca nada, el amor no, todo lo perdona, es increíble, increíble. Es bueno leer 1 Corintios 13. Esta mujer es piadosa, dice el versículo 30. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Ahí está, ahí está. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Entonces, claro que está muy bueno el libro de Proverbios, pero ya ven cómo, como cristiano, yo he avanzado 2 o 3 veces y he hecho paréntesis, ¿verdad? Y no por gusto, sino porque a la luz de la cruz de Cristo hay mucho valor para nuestras vidas cristianas. Es más bien ahí donde están los principios más cercanos a nosotros, ¿verdad? Lo que nos dice cómo comportarnos de acuerdo al sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y al lugar que lo ocupa a la derecha del Padre hoy día. Por eso he seleccionado un pasajito del libro de Hechos. Simplemente un ejemplo de mujer virtuosa. No lo dice ahí. Ahí no dice, esto es una mujer virtuosa. No es como el libro de Proverbios, que desde el principio dice, esto es una mujer virtuosa. Esto no, esto es un ejemplo de una creyente en el Señor Jesucristo. Una señora que es común y corriente, ¿verdad? De ninguna manera el autor bíblico, el doctor Lucas, tiene la intención de decir, miren todos, les voy a presentar una mujer virtuosa. Simplemente yo me estoy tomando la atribución de señalar a esta mujer porque era una discípula. Dice que era una discípula del Señor Jesucristo. Y era una verdadera discípula, fíjese. Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Y es un ejemplo bien corto, bien breve, porque no es la intención mía abundar demasiado en esto, ¿verdad? Pero en Hechos capítulo 9 vemos al Señor haciendo tremendos milagros, varios milagros, hay varios. Está la conversión de Saulo de Tarso, cuando se dirigía a apresar cristianos, lo intercepta el Señor Jesús, y ahí se convierte Saulo de Tarso, ahí aparece el apóstol Pablo. Entre los milagros que vemos aquí también vemos al apóstol Pedro sanando a un paralítico que se llamaba Eneas, lo sana. Y vemos al apóstol Pedro también resucitando a petición de las personas que la conocían, a una mujer llamada Tabita, que en griego se dice Dorcas, que quiere decir gacela. Su nombre era Tabita en arameo, el idioma de ellos. El doctor Lucas está escribiendo en griego. Entonces él dice, se llamaba Tabita, que en griego se dice Dorcas. Yo lo busqué en el diccionario teológico y dice, eso se dice gacelas, quiere decir gacelas. Y por eso cuando ustedes leen y dicen que es traducido así, es porque estaban escribiendo en una lengua que no era la lengua de esa persona. Dice entonces, Hechos 9, del 36 al 43. Y lo que sucede es que a Pedro lo mandan a buscar porque esta señora se muere. A Pedro lo mandan a buscar porque la ciudad donde Pedro resucita a Eneas, el paralítico, estaba cerca de esta ciudad donde vivía esta señora, Tabita.
y la gente le dice, ven Pedro. ¿Ah? Fíjese, dice Hechos 9, del 36 al 43. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, se levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes le presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón, que era curtidor. Ahora, después de esto, lo que vemos es que a casa de este Simón, el curtidor, vienen a buscarlo los hombres de Cornelio, ¿ah? Y ahí viene otro milagrazo. ¿Ah? Ahí viene la conversión de Cornelio y todos sus familiares y amigos. Cornelio, un oficial romano. Otro milagro más. Así que, entre milagros físicos y espirituales, veamos que todos son espirituales, ¿verdad? Al final todos son espirituales, porque fíjese cómo dice que con la resurrección de Tabita, dice, la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Eso fue lo que pasó como resultado de la resurrección de Tabita. No fue una bendición solamente para Tabita y para aquellas viudas que tanto le insistían a Pedro, Pedro, haz algo, porque mira cómo ella nos ayudaba. Entonces, en medio de todo esto, si usted se pone a ver las 7 virtudes del libro de Proverbios, las 7 virtudes de la mujer virtuosa, ¿verdad? O ejemplar, como dicen la nueva versión internacional, yo creo que en Tabita podemos ver rapidísimo, muchas de esas virtudes. Sin mucho protocolo. Sin mucho protocolo. Lo único que dice el doctor Lucas es que es una discípula. Dice que ayudaba a los pobres. Y ahí vemos, discípula, quiere decir que andar recto delante del Señor. Cuando el doctor Lucas dice, fulano era un discípulo, no es como decimos hoy, el señor fulano es cristiano. No sabemos. A veces no sabemos, hermano. A veces, a veces, muchas personas hoy día se dicen cristianas. Pero el cristiano es el que vive para el Señor, no para él mismo. Y yo creo que eso no se puede decir de cualquier persona que se diga cristiano, ¿verdad? Pero en ese momento, en los primeros años del cristianismo, cristiano era cristiano. Y cuando Lucas dice que era una discípula, es porque era una discípula. El doctor Lucas, compañero de viaje de Pablo, no iba a decir de cualquiera, ese es un discípulo. ¿Vale? Así que con el discipulado, con el ser discípula, viene la rectitud delante del Señor, vienen muchas de estas, la generosidad, todos esos frutos del Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? La generosidad, la honestidad, el ser trabajadora. ¿Cuántas cosas hacía que no eran para ella? Era para los pobres. Ahí viene la generosidad también, ahí está. Y por supuesto, piadosa, la relación con el Señor, ¿verdad? No sabemos si era emprendedora, si estaba en posición de ser emprendedora, pero trabajadora sí era. ¿Ve? Fíjese qué ejemplo, no es un ejemplo que se pone en la palabra para eso, para ilustrar a una mujer virtuosa entre los cristianos. Pero yo creo que ahí está claro cómo el testimonio que tenía esta señora entre los que la conocían era tremendo. Las viudas lloraban porque se murió Tabita. Y le decían a Pedro, mira todo lo que hizo para nosotros. Así es que el Señor nos ayude ayude a reflejar de verdad estas virtudes que Él ha puesto en nosotros por su Espíritu Santo. Y que nos ayude a discernir mucho también. Que nos ayude a discernir muchas veces quién es y quién no es. Que nos ayude a hacer bendición para otros, para que la gente reciba esto que nosotros tenemos.
Así que eso es lo que he hecho. He sacado, he extraído 7 virtudes del tipo de mujer que le agrada a Dios. Después he puesto un ejemplo, que es Tabita, en el Nuevo Testamento, o Dorcas. Y la conclusión es que esto no solo a la mujer le sirve, sino que al hombre también. Esto es para todo creyente, ¿verdad? Para todo creyente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, las virtudes que se enumeran de la mujer virtuosa y las virtudes que vemos en Tabita, en el ejemplo ese tan rápido, tan escueto, son virtudes que al fin y al cabo en el día de hoy podemos recibir por el Espíritu Santo. Y ese es también el llamado al que no sirve al Señor, que no sigue al Señor Jesucristo, que se reconcilie con el Señor. Todas estas cosas son imposibles de tener si uno no tiene al Señor. Y enseñemos eso. Los cristianos enseñemos eso por ahí. Es imposible, de verdad, que el Señor apruebe estas cosas delante de Él si no lo tenemos a Él primero. El Señor Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y es verdad que separados de Él no podemos hacer nada. Así que le pidámosle al Señor que nos ayude a crecer a los que estamos con Él y que traiga a los que no están con Él. Que traiga a los que no están con Él. Y que reciban todo esto. Y las mujeres en específico, que sean ese tipo de mujer virtuosa que dice el libro de Proverbios. ¿Sí? Señor, gracias por tu palabra. Tú eres bueno, Señor, tú eres santo. Y creemos en ti, Señor. Creemos que lo que tu palabra dice es verdad. Y sabemos que si venimos a ti, tú haces estas cosas en nosotros. Estos son virtudes, Señor. Son virtudes que solo podemos tener si estamos contigo, Señor. Si te tememos a ti. Y si venimos a ti en arrepentimiento. Si venimos a ti, Señor, sabiendo que eres tú el único que nos puede dar estas cosas. Y sobre todo el único que nos puede dar la salvación. Gracias, Padre, por recibirnos a pesar de nosotros mismos. Y gracias porque podemos dar testimonio, Señor, delante de otras personas. Y podemos recibir honor de parte tuya. Y sin que sea ese honor del mundo, Señor. No. Gracias por la humildad que tú pones en nosotros. Gracias por toda la obra que tú nos permites hacer para ti. Mándanos personas, Señor, a quienes podamos enseñarle quién tú eres. Mándanos personas que quieran crecer en ti. Que quieran venir a tus pies, que quieran entregar su vida a ti. Ayúdanos, Señor, a estar listos y a escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.